¿Qué tal, jóvenes? Soy el docente Víctor Guamane Piaca. Hoy día o esta semana vamos a estudiar lo que son medidas de dispersión. Para antes eso vamos a recordarles qué cosa es medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central no es que más que el promedio, la mediana y la moda. Pero antes de hacer esta clase, yo les mandé un video de conocimientos previos antes de este tema. Continuamos con la clase. A ver, en muchos casos o muchos exámenes de investigación es frecuente escuchar como la desviación típica del peso de los estudiantes, que es muy grande. La estatura presenta poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión que se utilizan para tomar decisiones, ¿no? Muy importantes. El análisis de estos datos y variables nos darán un resultado para tomar decisiones. Bueno, acá tenemos un problema, ¿no? Un profesor que toma una prueba de examen a un grupo de 10 estudiantes del quinto grado, ¿no? El primer alumno obtiene 14, por ejemplo, acá el sexto alumno obtiene 10 y solamente hay dos alumnos que obtienen 17, ¿no? En total hay 10 estudiantes con sus respectivos puntajes. Vamos a hacer este análisis mediante una análisis de dispersión, ¿no? Bien, a ver, primero, el profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? El profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. Tomarán otra prueba de matemática a los estudiantes del quinto año. Se sabe que la media de los datos es 14 puntos. La media, recuerden que es el promedio. 3. Al ver la media de la prueba y decir el promedio, el profesor del curso señala que una varianza de hasta 4.5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? 4. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que serán la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Por ello, ha señalado si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, se tomará otro examen. A ver, comprendamos el problema. ¿Cuál es la condición del profesor, ¿no?, hacia los alumnos con respecto a la desviación media para que tome otro examen? ¿No? El profesor del curso ha señalado que la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, ¿no? Rendirán otro examen, ¿no? ¿Cuál es el valor de la media de los datos correspondiente a la prueba del 10 estudiantes? Recuerda que la media es el promedio. El promedio, la media es 14.5. ¿Cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados de la prueba de matemática? 4,5. ¿Qué condiciones debería tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? El doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, se tomará otro examen. Diseñamos entonces o hacemos una estrategia o plan. ¿Bien? Primero, como me están preguntando el rango, tenemos que hallar el rango y luego la desviación media. Calculamos la varianza y la desviación estándar. Luego elaboro una tabla de frecuencias y tabular los datos. Comparo los valores de medidas de dispersión con las condiciones de las preguntas. Conocimiento previo de medidas de dispersión. Medidas de dispersión.
Las medidas de dispersión son números que miden el grado de separación o alejamiento de los datos con respecto a un valor central, que generalmente es el promedio. ¿Qué quiere decir? Ese valor me va a indicar qué tan lejos está del promedio, hacia arriba o hacia abajo. Eso lo vamos a ver con una comparación, ¿no? De ahí un cuadro estadístico, ¿no? Al finalizar. A ver, tenemos un ejemplo para ver qué cosas son las medidas de dispersión. El profesor enumeral observa a 5 estudiantes que llegaron tarde hoy día. Los minutos de tardanza fueron 6 minutos, 12 minutos, 7 minutos, 7 minutos y 13 minutos. Allá la varianza y la desviación estándar de los datos. Hallamos el promedio. Para hallar el promedio, recuerden que tengo que sumar todas las tardanzas y dividirlo entre la cantidad de estudiantes. En este caso sería 5. Ahí está, sumamos todas las tardanzas, lo dividimos en 5, esto me da un promedio de 9 minutos, ¿no? Un promedio de 9 minutos. Hallamos la varianza. La fórmula de la varianza es el que observen aquí, ¿no? Tengo que saber qué cosa es este valor, este XY, tengo que saber este X con una raíz encima, tengo que saber qué cosa es una N. Bueno, recuerda, dice, X sub Y son los datos de cada estudiante. X con la raíz encima es el promedio, N es el número de datos, en este caso 5. A ver, vamos a agregar la varianza. La varianza me está diciendo qué cosa es. La suma. Este sigma significa suma. Acá estoy sumando, mira, todos los 5 datos. ¿Qué más dice? Debo restar los datos, o sea, en este caso, la tardanza menos el promedio. Acá tenemos 6 minutos menos 9 minutos elevado al cuadrado, ¿no? Lo estoy representando aquí, ¿sí? 12 menos 9, 7 menos 9, 7 menos 9 y 13 menos 9, ¿no? Recuerden que 9 es el promedio. 6 menos 9 es 3, 12 menos 9 es 3, ¿no? Perdón, 6 menos 9 es menos 3, acá 12 menos 9 es 3, 7 menos 9 es menos 2, 7 menos 9 es menos 2 y 13 menos 9 es 14. Recuerden que todo número negativo elevado a un exponente me va a dar positivo, entonces todo esto va a ser positivo, ¿no? Ahí está, 9, acá tenemos 9, 4, 4 y 16. Sumando todo eso dividido entre 5, voy a tener que la varianza me está saliendo 8,4. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La fórmula es esto, ¿no? ¿Qué cosa tengo que sacar? Tengo que sacarle la raíz cuadrada al resultado de la varianza. Muy simple, ¿no? ¿Qué cosa es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada, ¿no? De la medida tan dispersa, ¿no? Si el resultado me indica, ¿no? La dispersidad, ¿no? Del promedio. Sacando la raíz cuadrada, 2,9. ¿no? El promedio me está dando 9, ¿no? Quiere decir que las tardanzas van a estar 2,9 por encima de 9, como también va a estar 2,9 por debajo, por debajo de 9, ¿no? Más o menos para sacar un promedio estándar lineal, ¿no? ¿Qué significa que la desviación estándar? Que la dispersión o alejamiento de los datos con respecto a la media o al promedio es 2,9. Por lo tanto, la desviación estándar es 2,9. Desviación estándar es igual que la varianza, ¿no? Porque al sacarle la raíz cuadrada me está dando 2,9. Es decir, que los datos no son homogéneos. ¿Por qué no son homogéneos? ¿No? Porque
Si el promedio es 9, hay un alejamiento de 2.9, ya sea por encima o por debajo. No es tan homogéneo, no es tan pegado a 9, ¿no? Ejecutamos el plan. A ver, el profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. Para esto tenemos que saber la nota más baja y la nota más alta. La nota más baja es 10 y la nota más alta es 17. Y aplico la siguiente fórmula: rango, valor máximo menos valor mínimo. O sea, sería 17 menos 10. Me está dando 7. 7 es el rango. Quiere decir que entre la nota más baja y más alta hay una diferencia de 7 puntos. Eso es lo que mide el rango. 2. Si la desviación media es mayor que 2, rendirán otro examen. Tomarán otra prueba de matemática los estudiantes del quinto. Se sabe que el promedio de todos los datos es 14.5, ¿no? Hemos promediado las notas desde 10 hasta 17, me está saliendo 14.5. Vamos a sacarle la desviación media. Para responder a la pregunta necesitamos calcular la desviación media. Como dato siempre tengo que tener el promedio. La fórmula para la desviación media es lo que tienen ahí. Estas dos rayitas es el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto de todo número negativo va a ser positivo, ¿no? X sub y son los datos, X con la raíz encima es el promedio. Entonces, para esto necesitamos graficar una tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, hagámoslo. Estos son los puntajes de los datos y estos son los estudiantes. Analicemos. Un estudiante tuvo 10 y 3 estudiantes tuvieron 17. Eso es lo que me quiere decir que esta es la frecuencia absoluta, la cantidad de estudiantes, y estos son los datos bien, seguimos. Bien, acá tenemos, ¿sí? Este es nuestro cuadro inicial. Lo que hemos hecho es agregar el promedio, ¿no? Y hemos agregado otra columna para hallar el valor absoluto de los datos menos el promedio. Y otra columna que me da acá es la desviación media, ¿sí? Entonces, explicamos acá. Un alumno obtuvo 10, 2 alumnos 12 y así 3 alumnos 17. Sumado todas estas frecuencias absolutas me da la cantidad de estudiantes, que es 10. El promedio de nota lo sabemos, ahí está, 14.5. Entonces lo que vamos a hacer, ¿qué cosa? El dato menos el promedio. 10 menos 14.5, que vendría a ser el promedio, y igual a 1, ¿no? 12 menos 14.5, 14 menos 14.5, 16 menos 14.5, 17 menos 14.5, ¿no? Estos son los resultados del valor absoluto. Esto me va a servir para este dato. El valor absoluto de este dato lo tengo, que es 4,5, lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. 4,5 por 1, 2,5 por 2, 0,5 por 2, 1,5 por 2, 2,5 por 3. Vamos a sumar 4,5 más 5 más 1 más 3 más 7,5. Todo este resultado me está dando 21.
esta suma, toda esta suma que me indica, todo este resultado es 21. ¿Ya? Entonces la desviación media es la división, ¿no? Por la fórmula que está. La sumatoria de todo esto, que es 21, lo divido entre la cantidad de datos, que es 10. Me está dando 2,1. Respuesta. Dado que la desviación media es 2,5 mayor que 2, se tomará otra prueba de matemáticas. Se pasó por un décimo. Pregunta 3. Al ver la media de la prueba, o decir el promedio, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? Bien, la varianza es esta fórmula, ¿no? A lo que ya habíamos hecho, solamente le vamos a elevar al cuadrado y le multiplicamos la frecuencia absoluta, ¿no? N es el número de datos. Este sería para datos agrupados. ¿Cuándo decimos que los datos agrupados? Cuando hay intervalos. Ahorita no tenemos intervalos. Esto sería para datos no agrupados. Bien, para resolver la pregunta agrego una columna que es esto que lo estoy elevando al cuadrado. ¿Sí? Esta es la frecuencia absoluta. Estos son los promedios. Este resulta de restar el dato menos el promedio, que me está saliendo todo esto. Y estos datos, ¿no? Que lo tengo aquí, 4,5, lo tengo que elevar al cuadrado. Y luego lo estoy multiplicando por la frecuencia absoluta, así. 4,5 elevado al cuadrado por 1. 2,5 elevado al cuadrado por 2. 0,5 elevado al cuadrado por 2. 1,5 elevado al cuadrado por 2. 2,5 elevado al cuadrado por 3. Y resolviendo la multiplicación me está dando 20,25, 12,5, 0,5, 4,5, 18,5. Todos estos valores no voy a sumar, ¿no? Me hago la idea que estoy en Excel, arrastro, me da la suma de 56,5. Entonces, la sumatoria de todo este valor me está dando 56,5. Teniendo en cuenta todos los valores de la tabla, calculo la varianza, ¿no? La varianza es la suma de todo esto, ¿no? Es la suma de todo esto que vendría 56,5 dividido entre la cantidad de datos, entre 10. En otras palabras, sumo todo esto, está aquí, y lo divido entre 10. Entonces la varianza me está dando 5,65. Ya saben más o menos que se va a tomar examen, ¿sí? La varianza es 5,65 mayor que 4,5, lo que estaba esperando el profesor. Según los datos de la pregunta, llegó a la conclusión que no son buenos resultados. Va a haber examen. 4. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que define si se toma o no otra prueba. Por ello, ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, se tomará otro examen, ¿no? Acá ya vamos a aplicarle la desviación estándar, ¿no? El profesor no está en dudas, ¿no? Para responder a la pregunta necesito calcular la desviación estándar y recurro a esta fórmula, ¿no? Que habíamos hecho, ¿no? Si ya conocemos la varianza, simplemente es con sacarle la raíz cuadrada. Sabemos que la varianza ha sido 5,65, la raíz cuadrada de 5,65 es 2,38.
Según los datos, el doble de la desviación estándar mayor es de 4,5, se tomará otro examen. El doble de la mitad, 4,76, es mayor que 4,5, ¿no? Está excediendo por 2,6. Entonces, conclusión, se tomará otro examen. A ver, acá estamos haciendo un comparativo. Este es el tabla de frecuencia, ¿no? Pues en barras, ¿sí? Acá hay un alumno que obtuvo 10, dos alumnos obtuvieron 12, dos alumnos 14, dos alumnos 16 y tres alumnos 17. Como ustedes observan, hay muchos altibajos, pero esto a veces no se aprecia mucho, ¿no? Aquí en la diagrama de dispersión es lo que se está observando. Recuerden que el promedio es 14,5. Ese promedio es esta línea recta, ¿no? Es lo que debe estar aquí. Y la desviación estándar es 2,8. ¿Qué quiere decir esto? Que por debajo de la línea que es el promedio hay una distancia menor de 2,8. Y por encima también hay una distancia de 2,8. Quiere decir que estos puntos, para que sean más homogéneos, para que el profesor no tome examen, deberían de estar alineados o contenidos en esta recta, ¿no? Pero aquí los puntos están muy dispersos. ¿A cuánto de distancia? 2,8. Entonces, para que esta distancia sea corta, quiere decir que este 3 debería de bajar 2,8, ¿no? Este también debería de subir 2,8 para alinearse, más o menos sacar un promedio de 14,5. Muchas gracias.